y la optimización del recurso de transfusión. Entonces, para iniciar con una breve introducción a la transfusión de sangre, pues tenemos dos focos principales, dos categorías generales de lo que es la transfusión. Una es la transfusión halogénica u homóloga, que es cuando la sangre es extraída de varios donantes voluntarios, y obviamente la transfusión autóloga, que es cuando la persona pierde una cantidad de sangre, es procesada, lavada, centrifugada, hemoconcentrada y se reinfunde. Estos ambos tipos de transfusión se pueden usar en las terapias de cirugía cardíaca, también en otras cirugías especializadas no cardíacas, como ortopedia, vascular, trauma y trasplante. Para empezar un poco a hablar de los desafíos que nos plantea la transfusión de sangre halogénica, pues nosotros tenemos como principal aspecto es la seguridad. El riesgo de infecciones de transmisión, a pesar de que todos los bancos de sangre han desarrollado manejos de calidad y de control en los bancos para disminuir la transfusión de sangre, hacer la infección a ser menor del 1%, pues el riesgo es latente, ¿sí? También vamos a impactar en los costos económicos y de salud y en la disponibilidad. Muchas veces nosotros somos visibles a la cancelación de cirugías por escasez del recurso, porque no hay una reserva confirmada, porque no hay una donación en grupos extraños, en grupos raros, que no tenemos una disponibilidad directa de la sangre. Y con el aspecto de seguridad, entonces, pues, el suministro de sangre puede tener unos componentes potencialmente peligrosos, como son las infecciones transmitidas por virus, bacterias, leishmaniasis, la reacción hemolítica aguda, que es la transfusión de sangre incompatible por un error humano, posiblemente, la lesión pulmonar o TRALI, que es el síndrome inflamatorio sistémico debido a los restos celulares en la sangre almacenada. Esto lo vamos a mirar ahorita como una causa potencial de muerte. Y la inmunomodulación relacionada con la transfusión son cambios en el sistema inmunitario que son deleterios y son por antígenos extraños. Si vamos en el aspecto del error humano, ahí tenemos algunos informes que son graves, que son peligros latentes de la transfusión del 2017, donde hay informes analizados de los eventos adversos ocasionados por transfusiones. El 5.9% es un aumento de los informes en las fallas versus 2016-2017. El 85.5% de estos incidentes fueron reportados debido a un error. 21 muertes asociadas a la transfusión, 14 de ellas eran evitables. 47.5% aumentó los informes en errores en la cadena de frío del 2016 al 2017. Entonces tenemos aspectos asociados a inseguridad con respecto a la parte pulmonar, y es el TRALI, que es el síndrome de dificultad respiratoria causado principalmente una mortalidad alta relacionada con la transfusión. Este síndrome respiratorio causa disnea, fiebre, hipotensión y a veces hipertensión e hipoxia. Se define como una lesión pulmonar aguda, recientemente desarrollada, y se desarrolla posterior a las 6 horas de la transfusión. Sin embargo, no hay, digamos, un reporte confiable de que TRALI sea valorado como una mortalidad en UCI. Puede haber unos, digamos, valores subestimados o ser una entidad subdiagnosticada. Y aquí abajo les traigo algunos reportes que se han dado: uno en 7.000 unidades de plasma fresco congelado, uno en 432 unidades de sangre completa. Estas estimaciones para la mortalidad asociada a TRALI varían del 5 al 8%, pero el 60% de los pacientes críticos mueren por causa de TRALI. Bueno, en costos indirectos,
El costo de sangre ha aumentado significativamente en los últimos años, por la dificultad para reclutar donantes, por el costo en el análisis y procesamiento de la sangre. Muchas veces estamos expuestos a que cruzan muchas unidades de glóbulos rojos sin encontrar una compatibilidad, y esto suman los costos de que se necesitan materiales y personal calificado para poder hacer este tipo de análisis. La utilización de la sangre también consume recursos sanitarios que deben ser medidos en el impacto económico de nuestros modelos de atención, como el valor que tiene la transfusión, la vigilancia de los signos vitales, el material médico quirúrgico para la transfusión. La incorporación de estos costos en un modelo de costos basado en actividades aumentó el costo total de la sangre 3 a 5 veces al costo que normalmente se le cobra a una EPS por una unidad de glóbulos rojos. Eso sin contar los costos indirectos del material son factores como que el paciente tiene más riesgo, más tasas de infección, más tiempos en el soporte de ventilador en UCI, y unidad de cuidados intensivos y estadías hospitalarias largas. Esto demostró también variabilidad en los costos. Bueno, en cirugía cardíaca, pues ahorita más adelante vamos a mirar la evidencia que tiene la autotransfusión, pero la transfusión de sangre homóloga en cirugía cardíaca es un factor de riesgo para la estancia hospitalaria en pacientes adultos. En cuanto a costos variables de UCI, estas fueron las patologías más predominantes en UCI que aumentaron la incidencia grupal en el uso de autotransfusión. Nosotros sabemos que una unidad, 2 unidades, que el número de unidades va a variar en la presentación de comorbilidades y complicaciones en pacientes críticos, y esto es un estudio que se los puedo compartir en pacientes que fueron de manera restrictivos para la transfusión o de manera liberal, y cómo tuvo esto incidencia en infarto agudo de miocardio, en síndrome, en SARS, en edema pulmonar, en SLA, perdón, en edema pulmonar y en mortalidad a 30 días. Entonces aquí, haciendo un último conclusión de lo que puede valer una unidad sumado todos estos costos directos e indirectos que hemos hablado, el costo de una unidad de glóbulos rojos podría alcanzar entre $1.600 y $2.400 por unidad transfundida. Es un costo que ya acumula toda la parte de estancia, posoperatoria y de posibles complicaciones que tuvo el paciente. En cuanto a disponibilidad, pues este es el aumento en la demanda de las donaciones, la escasez para conseguir sangre local o regional, pues ha aumentado, digamos, el uso de autotransfusión y el uso de una buena oportunidad y que seamos óptimos en el momento de transfundir para darle oportunidad. En cuanto a las estrategias del manejo de sangre, encontramos que los hospitales están desarrollando estrategias para mejorar los resultados de los pacientes, reducir los costos y optimizar la utilización de sangre. Y para esto se realizó programas de manejo sanguíneo perioperatorio. ¿Qué buscan estos programas? En pilares desde el preoperatorio, el intraoperatorio y el posoperatorio, identificar en un grupo multidisciplinario cómo puede cada uno aportar al ahorro sanguíneo, cómo desde anestesia o desde el tratamiento clínico preoperatorio podemos optimizar el paciente. Como en el intraoperatorio tenemos unos tiempos de cirugía óptimos, con una habilidad quirúrgica, con unos fármacos para evitar coagulopatía, con agentes farmacológicos y con técnicas de perfusión que lo que buscan es limitar el sangrado. Y aquí es donde encontramos en el pilar 2, minimizar la pérdida de sangre, el uso de los equipos de rescate celular o salvadores de células. Aquí nosotros encontramos el manejo intraoperatorio, pero también tenemos ahora modelos posoperatorios para la recuperación celular, que los vamos a mirar más adelante.
En el manejo de sangre, la historia de la autotransfusión, pues no es muy nueva, ustedes ya lo saben, como perfusionistas que estamos en este grupo, sabemos que la recuperación celular viene de décadas atrás y que en los 80 cogió muchísima más fuerza, ¿sí? Entonces, digamos que esto es una breve historia desde cómo desde 1818 fueron rastreados, se realizó la primera transfusión autóloga por James, en el descubrimiento de los grupos sanguíneos y cómo se fue desarrollando la terapia en el mundo. Autotransfusión reduce la necesidad de transfusión halogénica en cirugía cardíaca y ortopédica en adultos. Entrega eritrocitos autólogos, frescos, lavados, vitales y proporciona beneficios clínicos. Esto es muy importante y aquí me quisiera detener un poco, porque ustedes todos conocen que la afinidad que tiene el oxígeno por la hemoglobina depende de una molécula que es el 2,3-DPG. Esta debe estar en sangre fresca y es la directamente relacionada con la entrega de oxígeno al tejido. Si podemos nosotros buscar cuánto hay de esta molécula en una unidad de sangre de glóbulos rojos almacenada en el banco, podemos ver que hasta el 5% se podría depletar, evitando que haya una afinidad buena y se pueda, con una unidad de glóbulos rojos, mejorar la perfusión tisular de un paciente. ¿Qué buscamos? Reducir el riesgo de lesión renal aguda, disminuir la respuesta inflamatoria y el riesgo de lesión neurológica, evitar infecciones relacionadas con las transfusiones y complicaciones que aumenten la duración de la estancia hospitalaria. ¿Qué beneficios tiene el uso de autotransfusión? La sangre no es infecciosa, entonces hay seguridad, no hay problemas de compatibilidad y siempre está fresca, o sea que siempre va a haber transferencia o siempre va a haber afinidad del oxígeno por el tejido. La rentabilidad, solución rentable, recoger ahora y procesar más tarde es una opción, o procesar inmediatamente el paciente tiene la pérdida. Costo es constante, dependiente de la pérdida, pues el uso de la campana tiene un precio y la campana autotransfusión no tiene límite de ciclos. Entonces es muy importante saber que usted con una campana puede recuperar 1, 2, 3 o las unidades que el paciente realmente pierda. El mejor uso con menos desperdicio de productos sanguíneos y la disponibilidad es que autotransfusión debe estar como en nuestros servicios cardiovasculares, como lo dice habilitación para la ley colombiana, a su inmediato alcance. La disponibilidad siempre está a pesar de la escasez y de grupos sanguíneos raros. ¿Qué aplicaciones quirúrgicas tenemos para autotransfusión? Y es que autotransfusión no solamente se dedica a la cirugía cardíaca, obviamente tiene evidencia 1A en el uso en cirugía cardíaca cuando el paciente tiene un riesgo de pérdida de su volumen sanguíneo mayor del 20%. Y si vamos a hacer esos cálculos, el promedio de cirugía, de pérdida en cirugía cardíaca estándar es de 500 a 700 mililitros, lo que podemos tener un aprovechamiento del sistema de autotransfusión que más adelante lo vamos a mirar. Cirugía ortopédica como reemplazos de cadera, de rodilla y cirugía de corrección espinal también pueden ser procedimientos aprovechados por autotransfusión debido a que extra el equipo de autotransfusión del Ivanova tiene una campana con un llenado mínimo de 55 mililitros indicada para pacientes que tengan cirugía de sangrado mínimo, ¿sí? En otros tipos de cirugía tenemos vascular, obstetricia, trasplante y trauma. Dentro de las clínicas empezamos con la autotransfusión como base fundamental en la cirugía cardíaca. Entonces, en la evidencia clínica, ¿qué dice? Recomendamos el uso de recuperación de glóbulos rojos, que es útil para la conservación de la sangre en cirugía cardíaca y ortopédica, tiene un nivel de evidencia 1B. Está recomendada la estrategia de transfusión restrictiva, que es beneficiosa para reducir la exposición a productos sanguíneos halogénicos, es evidencia 1A. Yo creo que nosotros como perfusionistas siempre estamos pensando en la transfusión restrictiva.
El uso rutinario del rescate de glóbulos rojos mediante centrifugación es útil para la conservación de sangre en operaciones cardíacas con circulación extracorpórea, es clase nivel 1A. ¿Sí? Y durante la autotransfusión intraoperatoria, durante SEC, ya sea sangre directamente de succión de cardiotemia o reciclada mediante centrifugación para concentrar glóbulos rojos, puede considerarse como parte de un programa de conservación de sangre, que son los programas de los que le he hablado. Usted tiene un nivel de evidencia clase 2, evidencia B. Este último aparte, que es un muy controversial con todos nosotros, es en pacientes de alto riesgo con neoplasia maligna conocida que requieran SEC, se puede considerar la recuperación de sangre mediante la centrifugación de sangre recuperada del campo operatorio. Es clase 2 en nivel de evidencia B. ¿Qué pasa con estos pacientes? La recomendación que yo recibo por parte del IVANOVA es que los eritrocitos que sean recuperados de pacientes con neoplasia maligna conocida deben ser irradiados o deben pasar por un filtro para poder tener un adecuado control de esa transmisión de células malignas. La donación de sangre autóloga previa al ingreso reduce el número de pacientes que requieren transfusiones halogénicas y el volumen de sangre halogénica transfundida por el paciente. Esto es lo que llamamos en la técnica de llevar el paciente 24 horas antes a un banco de sangre, hacerle el secuestro de sus hemocomponentes y transfundirlo durante la cirugía. En perfusión, RAP puede considerarse como parte de una estrategia de conservación sanguínea para reducir la transfusión clase 2A, la donación de sangre autóloga preoperatoria en pacientes con niveles altos de hemoglobina, esta se basa en la hemodilución normovolémica, puede considerarse para reducir transfusiones posoperatorias, es clase 2B. Entonces, ¿cómo podemos implementar el uso de autotransfusión en los programas de manejo sanguíneo preoperatorio? Primero, autotransfusión, explícitamente hablando de extra del IVANOVA, puede atender nuestro paciente en todo el perioperatorio. En el preoperatorio tenemos secuestro, recolección, procesamiento y reinfusión de componentes sanguíneos. Entonces separamos plasma, plaquetas y glóbulos rojos, los tenemos procesados, en agitación las plaquetas, y si necesitamos usar los glóbulos rojos para garantizar entrega de oxígeno durante SEC, podemos utilizarlos manteniendo factores de coagulación y plaquetas sin disfunción alguna o sin alteración alguna para ser redifundidos después de la cirugía. ¿En qué tipo de pacientes está indicado este protocolo preoperatorio? Este protocolo preoperatorio está indicado en pacientes que tengan una exposición larga o que tengan un riesgo de tener SEC prolongadas, ¿sí? También en los pacientes que desde el preoperatorio estamos predispuestos a poner plaquetas, aféresis de plaquetas. ¿En qué tipo de pacientes? En pacientes con venta, cambios bivalvulares, en reintervenciones. Estos pacientes están asociados con tiempos mayores de SEC y con disfunción plaquetaria. En el intraoperatorio, entonces, con la misma campana que hicimos del secuestro preoperatorio durante la inducción anestésica, con esa misma campana podemos atender al paciente en el intraoperatorio para la recolección, procesamiento de glóbulos rojos propios del paciente perdidos durante la cirugía. Independiente de cuántos ciclos se tengan que hacer, la selección de las campanas las vamos a ver más adelante porque tenemos 4 tamaños, pero la atención también es en el intraoperatorio. En el postoperatorio, la recolección, procesamiento y reinfusión de los eritrocitos propios del paciente perdidos por las sondas mediastinales, ¿sí? Inmediatamente después de que se pierden. Extra puede estar en un protocolo que es postoperatorio, que es conectado, lo reemplazaríamos por el Pleurovac. Allí conectamos las sondas mediastinales y la recolección con el mismo descartable puede ser hasta por 24 horas por el manejo de material médico quirúrgico en un ambiente de UCI. También tener pues esta
control de esta pérdida. ¿En qué tipo de pacientes? En pacientes que queden con esternón abierto, con coagulopatía no controlada o con un sitio de sangrado no evidenciable, pero que tiene un sangrado. ¿Cómo son las fases del intraoperatorio de autotransfusión? Entonces, ¿cuáles son los ciclos de este procedimiento? Hay un primer paso que es la aspiración del campo. Esta aspiración con anticoagulación. Esta anticoagulación se puede hacer con dos componentes. La primera con la heparina, que son 30.000 unidades. Espérenme, por favor, un segundito. Espérenme un momentico, por favor. La primera es la aspiración y anticoagulación. Durante la aspiración hay dos componentes para la anticoagulación, ¿sí? Uno es el citrato, la otra es heparina. Son 30.000 unidades de heparina en una bolsa de solución salina al 0.9%. Esta debe tener un primado de una solución o de otra antes de iniciar la aspiración de sangre de 250 mililitros al reservorio. Y después una infusión a 100 de 60 a 100 gotas por minuto durante toda la cirugía. El segundo paso es la colección y la filtración. Luego pasamos al tercer paso. Aquí ya hay una filtración porque este reservorio tiene un filtro de 120 micras y de 41 micras al final, exactamente igual al que usamos en los oxigenadores Inspire. En el tercer paso tenemos separación y condensación. Aquí tenemos la centrifugación de la campana a 5.600 revoluciones por minuto, donde separamos plasma, buffy coat, que es la capa plaquetaria leucocitaria, y la masa eritrocitaria al final, que en la parte inferior, que es la más densa. Pasamos a la fase 4. La fase 4 es la fase de lavado. La FDA solamente ha autorizado lavar glóbulos rojos con solución salina al 0.9%. Esta fase de lavado nos va a dar una calidad en cuanto a la limpieza del eritrocito, ¿sí? Al desecho de sobrenadantes que son fibrinógeno, albúmina, grasa. Todo esto tiene una calidad final que es censada por una parte del equipo que se las voy a mostrar más adelante. Y finalmente en el paso 5 tenemos la recolección de los glóbulos rojos con un indicador de hematocrito para saber cómo estamos en la reinfusión al paciente, que es el último paso. En ese último paso, en el 6, es importante mirar que necesitamos un filtro, generalmente es de 40 micras, que es el mismo que utilizamos en los bancos, que nos entregan los bancos de sangre para la transfusión de sangre homóloga. También tenemos un filtro que es de 20 micras, que es incluso mucho mejor, y ese lo tenemos indicado para pacientes en obstetricia, ¿sí? Entonces, pacientes que ustedes sospechen que tienen una carga alta de tejido adiposo, de hueso, incluso de líquido amniótico, tenemos un protocolo de lavado que se llama PFAT, donde hay un momento del ciclo que se elimina toda la grasa. Y finalmente recomendamos la reinfusión con un filtro de 20 micras. Bueno, estos son los pasos de los que ya les he hablado. Y en cirugía cardíaca, la transfusión de sangre, el 20% de todas las transfusiones de sangre están asociadas en Estados Unidos a la cirugía cardíaca. Y la mayoría de estos se consumen en la cirugía, el 80% en la cirugía. Y es posible que en la literatura los profesionales no siempre estén de acuerdo sobre cuáles son los indicadores apropiados para la transfusión. Muchos pueden orientarse, ser restrictivos, ¿sí? Y orientarse por un número, pero otros también tenemos unos indicadores de calidad y de entrega de oxígeno evaluados por el gasto cardíaco y la saturación venosa que nos indican la transfusión. La transfusión a menudo es necesaria en los casos para corregir coagulopatías y pérdidas severas y la hemodilución. Aquí es donde cabe pues una gran importancia el uso de salvadores cardíacos.
Este es el mismo estudio que les mostré ahorita, se los puedo compartir. El riesgo incremental está asociado sobre la mortalidad después de cirugía cardíaca con un reparo de aorto coronario, y se cuantificó en el estudio, en un estudio de cohorte observacional. Aquí vieron pacientes transfundidos y no transfundidos con unos indicadores finales, ¿sí? Para insuficiencia renal, el soporte del ventilador a 72 horas, la infección posoperatoria grave como sepsis y mediastinitis, pues estos muestran unos números y una estadística muchísimo mayor en el grupo de pacientes transfundidos, también morbilidad neurológica y morbilidad cardíaca. Autotransfusión en cirugía no cardíaca, esto pues muy brevemente lo voy a hablar en este slide, porque también tenemos obviamente otras especialidades que podemos enfocarnos. En el uso de la unidad de autotransfusión, entonces el extra, que fue lanzado en el 2010, que es el que vamos a presentar hoy, es la sexta generación de autotransfusión. Ustedes conocían también o conocen también el ECTA muy bien. Es un producto que tiene más de 30 años de innovación y tiene más de 1 millón de pacientes tratados para reducir los riesgos de transfusión halogénica y acortar la estadía del hospital. Antes de entrar en un detalle del equipo, les quiero hacer un overview en un video de la composición del equipo y se los voy a compartir en este momento. Hola, Julie, nos quedan exactamente 5 minutos, entonces nos desconectamos y nos vamos a conectar en el mismo link antes de ver el video, ¿les parece? Sí, me parece. Dale.